¿Qué pasaría si te dijera que cada interacción que tienes con otro ser humano sigue patrones psicológicos predecibles? ¿Qué pasaría si te dijera que las personas más exitosas del mundo, los líderes, los influencers, los que parecen conectar sin esfuerzo con cualquiera, no solo tienen un don natural, sino que dominan la psicología oculta del comportamiento humano? Este audiolibro te enseñará a ver lo que otros pasan por alto. Aprenderás a leer las sutiles señales psicológicas que revelan lo que las personas realmente piensan y sienten. Comprenderás los mecanismos neurológicos que impulsan la conexión e influencia humana. Y lo más importante, desarrollarás la inteligencia social para construir relaciones más profundas, imponer respeto y crear una influencia genuina en cada área de tu vida. Para cuando termines este audiolibro, no pensarás de la misma manera sobre la interacción humana. Verás los patrones psicológicos que subyacen a cada conversación, cada conflicto, cada momento de conexión. No se trata solo de ser más sociable, se trata de dominar la psicología fundamental de cómo los humanos piensan, sienten y se comportan en situaciones sociales. Capítulo 1. La psicología oculta detrás de cada interacción humana. Cada conversación que tienes, cada relación que construyes, cada momento de conexión social opera según principios psicológicos profundos que la mayoría de la gente nunca reconoce conscientemente. No son teorías abstractas, son patrones arraigados en el cerebro humano que han evolucionado durante millones de años para ayudarnos a sobrevivir y prosperar en grupos sociales. El primer principio oculto es la psicología de la detección de amenazas sociales. En los primeros segundos de conocer a alguien, tu cerebro realiza inconscientemente una compleja evaluación de amenazas. ¿Es esta persona segura? ¿Forma parte de mi tribu? ¿Tiene un estatus social superior o inferior al mío? Tu amígdala, el sistema de alarma del cerebro, busca constantemente señales de peligro social, rechazo, humillación y exclusión. Por eso, las primeras impresiones son tan poderosas y tan difíciles de cambiar. Tu cerebro toma decisiones sobre alguien incluso antes de que tu mente consciente se dé cuenta de lo que está sucediendo. Comprender esto te otorga un poder inmenso. Cuando sabes que todos los que conoces se preguntan inconscientemente, ¿estoy seguro con esta persona?, puedes transmitir deliberadamente seguridad y aceptación. Puedes usar tu lenguaje corporal, tono de voz y palabras iniciales para tranquilizar de inmediato el sistema de detección de amenazas de alguien. Esta es la base de toda influencia social, haciendo que los demás se sientan psicológicamente seguros en tu presencia. El segundo principio oculto es el sesgo de reciprocidad. Los humanos estamos programados psicológicamente para devolver favores, incluso los pequeños. Esto va mucho más allá de la simple cortesía. Es un mecanismo de supervivencia que ayudó a nuestros antepasados a construir las relaciones de cooperación necesarias para la supervivencia del grupo. Cuando alguien hace algo por nosotros, incluso algo insignificante como sostener una puerta o hacer un cumplido, nuestro cerebro crea una deuda psicológica que nos sentimos obligados a pagar. Las personas socialmente inteligentes comprenden este principio y lo utilizan éticamente para construir relaciones e influencia. Buscan oportunidades para aportar valor primero, compartiendo información útil, ofreciendo cumplidos genuinos o simplemente prestando toda su atención. Esto crea ciclos positivos de reciprocidad que fortalecen las relaciones con el tiempo. El tercer principio es la psicología de la prueba social. Los humanos somos animales escuchados. Nos fijamos en los demás para determinar qué es normal, aceptable y deseable. Por eso los testimonios son tan poderosos en marketing, porque es más probable que ayudemos a alguien si vemos que otros ayudan y porque los movimientos sociales pueden extenderse tan rápidamente. Tu cerebro se pregunta constantemente, ¿qué hacen otros como yo en esta situación?, y usa esa información para guiar tu propio comportamiento. Cuando comprendes la psicología de la prueba social, puedes moldear el contexto social para influir en el comportamiento. Puedes destacar ejemplos del comportamiento que quieres ver. Puedes posicionarte como alguien que otros quieren emular. Puedes crear entornos donde los comportamientos positivos se conviertan en la norma social obvia. El cuarto principio oculto es la psicología del estatus y la jerarquía. Toda interacción humana implica sutiles negociaciones sobre la posición social relativa. No se trata de ser arrogante, se trata de comprender que los humanos se organizan naturalmente en jerarquías sociales para la coordinación grupal. Tu cerebro procesa constantemente señales sobre dónde tú y los demás encajan en la estructura social. Los comportamientos de alto estatus incluyen una postura segura, patrones de habla deliberados, ocupar el espacio apropiado y mostrar un interés genuino en los demás sin buscar la aprobación. Los comportamientos de bajo estatus incluyen la inquietud, la búsqueda constante de validación, un lenguaje corporal de disculpa y patrones de habla nervioso. Al comprender estas señales, puedes proyectar conscientemente el nivel de confianza y autoridad que te conviene. El último principio es el contagio emocional. Las emociones humanas son literalmente contagiosas. Cuando estás cerca de alguien ansioso, tus hormonas del estrés aumentan. Cuando estás con alguien genuinamente feliz y lleno de energía, te sientes más positivo.
Esto sucede a través de las neuronas espejo del cerebro que imitan automáticamente los estados emocionales de los demás. Las personas emocionalmente inteligentes aprenden primero a gestionar su propio estado emocional y luego usan el contagio emocional para influir positivamente en los demás. Aportan calma y energía a las situaciones estresantes, entusiasmo a las tareas cotidianas y confianza a los entornos inciertos. Entienden que su estado emocional no solo les afecta a ellos, sino a todos los que les rodean. Estos 5 principios operan en cada interacción humana, seas consciente de ellos o no. La diferencia entre las personas socialmente exitosas y el resto es que las personas exitosas comprenden estos patrones y trabajan con ellos conscientemente en lugar de ser controladas inconscientemente por ellos. Capítulo 2. Descifrando el cerebro social. ¿Cómo estamos programados para conectar? Tu cerebro es fundamentalmente un órgano social. Cada sistema principal de tu cerebro evolucionó no solo para ayudarte a sobrevivir como individuo, sino también para prosperar como parte de un grupo social. Comprender cómo funciona tu cerebro social es clave para dominar la psicología humana y desarrollar una auténtica inteligencia social. La parte más importante de tu cerebro social es la corteza prefrontal ubicada justo detrás de la frente. Esta es la directora ejecutiva de tu cerebro. Se encarga del razonamiento social complejo, la regulación emocional y la planificación a largo plazo. Cuando interpretas la expresión facial de alguien, comprendes el contexto social o decides cómo responder en una conversación delicada, tu corteza prefrontal realiza el trabajo pesado. Pero esto es lo que la mayoría de la gente no sabe. Tu corteza prefrontal también es la parte del cerebro que más energía consume. Cuando estás cansado, estresado o abrumado, es el primer sistema que se desconecta. Por eso, las personas toman malas decisiones sociales cuando están agotadas. Los conflictos se intensifican cuando todos están estresados y la inteligencia emocional parece desaparecer en momentos difíciles. La implicación práctica es enorme. Si quieres mantener una inteligencia social óptima, debes gestionar tu energía mental. Esto implica dormir lo suficiente, controlar el estrés, tomar descansos durante las interacciones sociales intensas y ser estratégico al participar en conversaciones importantes. Tu cerebro social no puede funcionar a plena capacidad cuando tu energía está agotada. El segundo componente crucial es tu sistema de neuronas espejo. Estas neuronas especializadas se activan tanto cuando realizas una acción como cuando observas a otra persona realizar la misma acción. Son la base neurológica de la empatía, permitiéndote sentir literalmente lo que sienten los demás al simular sus experiencias en tu propio cerebro. Las neuronas espejos son la razón por la que sonríes automáticamente cuando alguien te sonríe, por la que te sientes tenso cuando estás cerca de personas ansiosas y por la que ver a alguien sufrir te hace sabio. También son la razón por la que la imitación conductual, imitando sutilmente la postura, los patrones de habla o el nivel de energía de alguien, crea una conexión tan poderosa. Cuando imitas a alguien adecuadamente, su cerebro lo percibe como sincronía y conexión social. Sin embargo, las neuronas espejo también pueden actuar en tu contra. Si estás constantemente rodeado de personas negativas, estresadas o tóxicas, tus neuronas espejo te harán absorber sus estados emocionales. Por eso, tu entorno social tiene un impacto tan poderoso en tu psicología y comportamiento. Literalmente te vuelves más parecido a las personas con las que pasas tiempo, te des cuenta o no. El tercer sistema clave es tu cerebro límbico que procesa las emociones y las recompensas sociales. Cuando experimentas conexión social, aceptación o retroalimentación positiva, tu cerebro libera dopamina, oxitocina y otras sustancias neuroquímicas que generan sensaciones de placer y conexión. Por eso las redes sociales pueden ser tan adictivas. Proporcionan recompensas sociales intermitentes que activan estas mismas vías neuroquímicas. Comprender tu sistema límbico te ayuda a reconocer tus propias motivaciones sociales y las de los demás. Todos buscamos algún tipo de recompensa social, reconocimiento, aceptación, estatus, conexión o validación. Cuando logras identificar qué tipo de recompensa social busca alguien, puedes ofrecérsela con autenticidad y construir relaciones más sólidas. Tu sistema límbico también gestiona el dolor social. Las mismas regiones cerebrales que procesan el dolor físico también se activan cuando experimentas rechazo social, exclusión o humillación. Por eso el rechazo social duele tanto. Tu cerebro lo procesa literalmente como una amenaza a tu supervivencia. También es la razón por la que hablar en público resulta tan aterrador para la mayoría de las personas. Tu cerebro, en su edad avanzada, interpreta la posibilidad de rechazo social como una cuestión de vida o muerte. El cuarto componente es el sistema de detección de amenazas de tu cerebro ubicado en la amígdala. Este sistema analiza constantemente tu entorno social en busca de posibles peligros, personas que podrían rechazarte, situaciones en las que podrías ser humillado o interacciones que podrían dañar tu posición social.
Tu sistema de detección de amenazas opera mucho más rápido que tu pensamiento consciente. Puede identificar posibles amenazas sociales en milisegundos y desencadenar respuestas de lucha o huida, incluso antes de que te des cuenta de lo que está sucediendo. Por eso puedes sentirte inexplicablemente incómodo con ciertas personas o en ciertas situaciones sociales. La clave para dominar las relaciones sociales es aprender a trabajar con tu sistema de detección de amenazas en lugar de contra él. Esto significa exponerte gradualmente a situaciones sociales que te provoquen ansiedad leve, desarrollar confianza mediante pequeños logros y desarrollar técnicas para calmar tu sistema nervioso durante interacciones desafiantes. Finalmente, tu cerebro social incluye sistemas sofisticados para comprender la jerarquía social, la dinámica de grupo y las normas culturales. Estos sistemas te permiten desenvolverte en estructuras sociales complejas, comprender las reglas tácitas y adaptar tu comportamiento a diferentes contextos sociales. Lo notable de tu cerebro social es su plasticidad. Las vías neuronales que rigen tu comportamiento social pueden fortalecerse mediante la práctica y la conciencia. Cada vez que practicas conscientemente una habilidad social, estás reconfigurando tu cerebro para que ese comportamiento sea más automático y natural. Esto significa que la inteligencia social no es fija, es entrenable. Puedes desarrollar una mayor empatía, habilidades de comunicación más sólidas, una presencia más carismática y una mayor inteligencia emocional mediante la práctica deliberada y la conciencia de cómo funciona tu cerebro social. Capítulo 3. Los 4 pilares del dominio de la inteligencia social. La inteligencia social no es una sola habilidad, sino una sofisticada integración de 4 capacidades distintas, pero interconectadas. Estos 4 pilares trabajan juntos para crear la presencia magnética y la influencia genuina que caracteriza a las personas con mayor éxito social. Domina estos 4 pilares y tendrás las bases para relaciones extraordinarias y un impacto social positivo. El primer pilar es la conciencia social, la capacidad de interpretar y comprender con precisión las emociones, motivaciones y estados psicológicos de los demás. Esto va mucho más allá de simplemente notar cuando alguien parece molesto. La conciencia social implica desarrollar la sensibilidad para detectar cambios emocionales sutiles, comprender las necesidades y los miedos más profundos que impulsan el comportamiento y reconocer las complejas dinámicas sociales que operan en cualquier situación grupal. La mayoría de las personas están tan centradas en sí mismas, en lo que dirán a continuación, en cómo las perciben y en si causan una buena impresión, que pasan por alto la valiosa información psicológica disponible constantemente en cada interacción. Las personas con conciencia social han aprendido a dirigir su atención hacia el exterior, convirtiéndose en observadores perspicaces de la naturaleza humana. Esto implica dominar el arte de leer las microexpresiones, las expresiones faciales fugaces que revelan emociones verdaderas antes de que las personas puedan controlarlas conscientemente. Significa escuchar no solo lo que dicen las personas, sino también cómo lo dicen, lo que no dicen y lo que su lenguaje corporal revela sobre su estado interno. La conciencia social también requiere comprender el contexto. Un mismo comportamiento puede significar cosas completamente diferentes según la situación, los antecedentes de la persona, su nivel de estrés actual y su relación contigo. Una persona con conciencia social considera todos estos factores al interpretar el comportamiento en lugar de emitir juicios precipitados basados en apariencias superficiales. El segundo pilar es la autogestión, la capacidad de regular las propias emociones, comportamiento y energía en situaciones sociales. Este es quizás el pilar más crucial, ya que no se puede influir eficazmente en los demás y primero no se puede influir en uno mismo. La autogestión significa mantener el equilibrio emocional bajo presión, proyectar la energía y la presencia que se desea que los demás experimenten y tomar decisiones conscientes sobre cómo responder en lugar de reaccionar automáticamente. La autogestión comienza con la autoconciencia emocional, reconocer los propios estados emocionales a medida que surgen y comprender cómo esas emociones afectan el comportamiento y el impacto en los demás. Significa reconocer cuando te sientes a la defensiva, ansioso, frustrado o abrumado y tener estrategias para gestionar esos estados de forma productiva. También implica la gestión de la energía. Tu energía emocional y mental afecta profundamente a quienes te rodean a través del contagio emocional. Cuando transmites calma, confianza y energía positiva a las interacciones, los demás se sienten naturalmente más cómodos y abiertos cuando transmites energía ansiosa, negativa o caótica. Otros reflejan esos estados y las interacciones se vuelven más difíciles. La autogestión avanzada incluye la capacidad de cambiar conscientemente tu estado emocional para adaptarlo a las necesidades de la situación. A veces el liderazgo requiere proyectar fuerza y determinación, a veces requiere calidez y empatía. A veces requiere alegría y humor. Las personas socialmente inteligentes desarrollan la flexibilidad para acceder a diferentes aspectos de su personalidad según sea necesario. El tercer pilar es la influencia social, la capacidad de guiar las interacciones y relaciones en direcciones positivas.
No se trata de manipulación ni coerción, sino de crear valor genuino para los demás mientras logras tus propios objetivos legítimos. La influencia social requiere comprender qué motiva a las personas y encontrar maneras de alinear tus intereses con los de ellas. Una influencia social efectiva comienza con generar confianza y credibilidad. Las personas solo se dejan influenciar por quienes respetan y con quienes se sienten seguras. Esto implica ser auténtico, cumplir con los compromisos, mostrar un interés genuino por el bienestar de los demás y demostrar competencia en áreas que les importan. También requiere dominar la psicología de la persuasión. Esto incluye comprender cómo las personas toman decisiones, qué tipos de argumentos encajan con diferentes tipos de personalidad, cómo enmarcar la información de forma convincente y cómo crear razones tanto emocionales como lógicas para que las personas acepten tus ideas. La influencia social avanzada implica lo que los investigadores denominan motivación inspiradora, la capacidad de conectar con los valores y aspiraciones más elevados de las personas, ayudándolas a ver cómo tu propuesta sirve a sus intereses más profundos y contribuye a algo significativo. Esta es la diferencia entre lograr la adhesión y generar entusiasmo y compromiso genuinos. El cuarto pilar es la arquitectura relacional, la capacidad de construir, mantener y profundizar conexiones significativas a lo largo del tiempo. Esto va más allá del networking o las conversaciones informales. La arquitectura relacional implica comprender las dinámicas más profundas que crean vínculos duraderos entre las personas y saber cómo nutrirlos sistemáticamente. Esto incluye dominar el arte de la vulnerabilidad y la construcción de confianza. Las relaciones más sólidas se basan en la vulnerabilidad mutua, la disposición a compartir pensamientos, sentimientos y experiencias auténticas con los demás. Sin embargo, la vulnerabilidad debe calibrarse adecuadamente demasiado pronto. Puede incomodar a los demás. Muy poco puede hacer que las relaciones se vuelvan superficiales. La arquitectura de relaciones también implica comprender y gestionar la dinámica de las relaciones a lo largo del tiempo. Todas las relaciones pasan por fases predecibles: conexión inicial, profundización de la intimidad, desafíos y conflictos y una renovada cercanía o un distanciamiento gradual. Los arquitectos de relaciones expertos saben cómo navegar estas fases conscientemente, abordando los problemas antes de que se conviertan en problemas y aportando valor continuamente a la vida de los demás. Esto incluye la capacidad de mantener extensas redes de relaciones sin que éstas se sientan transaccionales o superficiales. Esto requiere sistemas para mantenerse en contacto, recordar detalles importantes sobre la vida de las personas y encontrar maneras genuinas de contribuir a su éxito y felicidad. Estos cuatro pilares funcionan sinérgicamente. La conciencia social te proporciona la información que necesitas para gestionarte adecuadamente. La autogestión sienta las bases para una influencia efectiva. La influencia social construye relaciones más sólidas y las relaciones sólidas brindan más oportunidades para desarrollar las cuatro habilidades. Las personas con mayor inteligencia social han desarrollado los cuatro pilares a un alto nivel. Interpretan las situaciones sociales con precisión, gestionan su propia presencia con destreza, influyen en los demás de forma ética y eficaz y forjan redes extraordinarias de relaciones significativas. Esta combinación crea lo que parece un carisma natural, pero en realidad es el resultado del desarrollo consciente de habilidades. Capítulo 4. Comprensión de los tipos de personalidad y patrones de comportamiento. Cada persona con la que te encuentras opera según patrones psicológicos distintivos que moldean su percepción del mundo, su toma de decisiones y su interacción con los demás. Comprender estos patrones de personalidad te proporciona una enorme ventaja en situaciones sociales, ya que te permite adaptar tu estilo de comunicación para que coincida con la forma natural de pensar y procesar la información de los demás. Los fundamentos de la psicología de la personalidad revelan que las personas difieren fundamentalmente en cuatro dimensiones clave. La primera es la introversión frente a la extroversión, cómo dirigen su energía y atención. Los introvertidos centran su energía en el interior, prefiriendo la profundidad a la amplitud en las relaciones y necesitando momentos de tranquilidad para recargar energías. Los extrovertidos dirigen su energía al exterior, obteniendo estimulación de la interacción social y la actividad externa. Esta diferencia afecta a todos los aspectos de la comunicación. Los introvertidos suelen preferir pensar antes de hablar. Aprecian la comunicación escrita en lugar de las llamadas telefónicas y valoran las conversaciones individuales en lugar de las grupales. Suelen tener una vida interior increíblemente rica, pero pueden parecer reservados en entornos sociales.
Los extrovertidos piensan en voz alta, prefieren la comunicación verbal y prosperan en entornos grupales. Pueden parecer más seguros socialmente, pero a veces dominan las conversaciones sin darse cuenta. Al interactuar con personas introvertidas, dales tiempo para procesar la información antes de esperar respuestas. Haz preguntas reflexivas y crea un espacio para sus reflexiones. No confunda su naturaleza reservada con desinterés o falta de inteligencia. Algunas de las personas más brillantes son introvertidas que simplemente prefieren observar y reflexionar antes de contribuir con las extrovertidas, aprovechando su energía y entusiasmo. Aprecian las conversaciones interactivas, las sesiones de lluvia de ideas y las oportunidades para explorar ideas verbalmente. Sin embargo, asegúrate de crear también oportunidades para que escuchen, ya que su tendencia natural a externalizar sus pensamientos a veces puede eclipsar las contribuciones de los demás. La segunda dimensión es la percepción versus la intuición, cómo las personas asimilan y procesan la información. Los sensores se centran en hechos concretos, detalles y aplicaciones prácticas. Confían en lo que pueden ver, oír y experimentar directamente. Prefieren instrucciones paso a paso, ejemplos específicos y métodos probados. Los intuitivos se centran en patrones, posibilidades y conexiones conceptuales. Se sienten atraídos por las ideas abstractas, el potencial futuro y los enfoques innovadores. Prefieren comprender el panorama general antes de profundizar en los detalles y a menudo generan múltiples soluciones creativas a los problemas. Al comunicarte con los sensores, sé específico y práctico. Proporcione ejemplos concretos, instrucciones detalladas y respaldo empírico para sus ideas. Respete su necesidad de métodos probados y cambios graduales. No los abrume con teorías abstractas ni enfoques completamente novedosos. Con la intuición, comience con el panorama general y explique cómo los detalles se encajan en la visión más amplia. Céntrese en las posibilidades y el potencial, no solo en las realidades actuales. Fomente su creatividad y esté abierto a soluciones no convencionales. Sin embargo, asegúrese de abordar también las cuestiones de implementación práctica. La tercera dimensión es el pensamiento versus el sentimiento. ¿Cómo toman decisiones las personas? Los pensadores priorizan la lógica, la coherencia y el análisis objetivo. Quieren comprender la base racional de las decisiones y prefieren criterios impersonales de evaluación. Valoran la competencia, la eficiencia y la equidad. Los sensibles priorizan los valores, las relaciones y el impacto humano. Quieren comprender cómo las decisiones afectan a las personas y prefieren considerar las circunstancias individuales. Valoran la armonía, la autenticidad y la compasión al trabajar con pensadores. Presente argumentos lógicos respaldados por datos y evidencia. Céntrese en la eficiencia, la competencia y los beneficios objetivos. Reconozca los problemas potenciales y tenga preparadas soluciones racionales. No se tome su estilo de comunicación directa como algo personal. Se centran en la lógica de las ideas, no en las relaciones personales con los sentidos. Enfatiza el impacto humano de las decisiones y demuestra cómo tus propuestas se alinean con los valores compartidos. Dedica tiempo a construir una buena relación y demuestra un interés genuino por el bienestar de los demás. Sé diplomático en tu comunicación y reconoce los aspectos emocionales de las situaciones. La cuarta dimensión es juzgar versus percibir. Como las personas organiza, el cierre y los enfoques planificados. Les gusta tomar decisiones rápidamente y ser constantes. Valoran la organización, la previsibilidad y el logro de objetivos. Los que perciben prefieren la flexibilidad, la apertura y los enfoques adaptables. Les gusta mantener las opciones abiertas y recopilar más información antes de decidir. Valoran la espontaneidad, la exploración y el descubrimiento con los jueces. Sé organizado y preparado. Proporciona plazos claros, objetivos específicos y enfoques estructurados. Respeta su necesidad de cierre y evita cambiar constantemente de planes. Cuando debas introducir cambios, explica el razonamiento y proporciona una nueva estructura clara con los que perciben. Mantén la flexibilidad y evita ser demasiado rígido en tu enfoque. Presenta opciones en lugar de soluciones únicas y fomenta su participación en la elaboración de planes. Sea paciente con su necesidad de explorar alternativas y no los presione para que tomen decisiones inmediatas a menos que sea absolutamente necesario.
Más allá de estas dimensiones básicas, también es necesario comprender los patrones motivacionales. Algunas personas se motivan principalmente por el logro y el reconocimiento. Otras se motivan por la seguridad y la estabilidad. Algunas buscan autonomía e independencia. Otras valoran la conexión y la pertenencia. Las personas motivadas por el reconocimiento responden bien al reconocimiento público, los desafíos competitivos y las oportunidades para demostrar sus capacidades. Las personas motivadas por la seguridad prefieren expectativas claras, métodos probados y cambios graduales. Las personas motivadas por la autonomía desean la libertad de elegir sus propios métodos y detestan la microgestión. Las personas motivadas por la conexión prosperan gracias a la colaboración, la unidad de equipo y las experiencias compartidas. La clave de la comunicación basada en la personalidad no reside en encasillar a las personas, sino en reconocer patrones que ayuden a comunicarse de forma más eficaz. La mayoría de las personas tienen preferencias en todas estas dimensiones y esas preferencias influyen en cómo interpretan y responden naturalmente a la información. Las personas socialmente inteligentes desarrollan la flexibilidad de adaptar su estilo de comunicación a los patrones naturales de los demás, sin dejar de ser auténticas con su propia personalidad. Esto no significa ser falso ni manipulador, significa ser lo suficientemente considerado como para presentar la información de forma que los demás puedan comprender y apreciar fácilmente. Capítulo 5. La ciencia de las primeras impresiones y los juicios rápidos. A los 7 segundos de conocer a alguien, tu cerebro ya ha formado juicios detallados sobre su competencia, fiabilidad, estatus social y simpatía. Estas evaluaciones instantáneas ocurren de forma automática e inconsciente, pero influyen profundamente en cada interacción posterior. Comprender la psicología de las primeras impresiones te permite aprovechar esos momentos iniciales cruciales. La ciencia que sustenta las primeras impresiones revela que los humanos evolucionaron para realizar juicios sociales rápidos como mecanismo de supervivencia. Cuando nuestros antepasados se encontraban con desconocidos, necesitaban determinar rápidamente si esa persona era un posible aliado, una amenaza o una pareja. Quienes eran hábiles para hacer juicios rápidos y precisos tenían más probabilidades de sobrevivir y reproducirse. Hoy en día, tu cerebro sigue funcionando según estos patrones ancestrales. A los milisegundos de ver el rostro de alguien, tu cerebro lo categoriza automáticamente en múltiples dimensiones. Las investigaciones demuestran que las personas pueden juzgar con precisión rasgos de personalidad como la extroversión, la meticulosidad y la estabilidad emocional, solo con fotografías. A menudo con una precisión notable. El factor más importante en las primeras impresiones es la estructura y la expresión facial. Los rostros con mandíbulas pronunciadas y pómulos definidos se perciben automáticamente como más dominantes y competentes. Los rostros con rasgos más suaves y ojos más abiertos se perciben como más confiables y accesibles. Los rostros simétricos se consideran universalmente más atractivos y se asocian con una mayor inteligencia y mejores genes. Sin embargo, la expresión facial importa incluso más que la estructura ósea. Una sonrisa genuina activa los músculos que rodean los ojos y crea lo que los investigadores llaman la sonrisa de Duchenne. Este tipo de sonrisa desencadena respuestas positivas en los cerebros de los demás y aumenta inmediatamente tu simpatía. Las sonrisas falsas que solo involucran los músculos de la boca en realidad disminuyen la confianza porque indican un posible engaño. Los patrones de contacto visual son igualmente cruciales. La cantidad óptima de contacto visual varía según la cultura, pero en la mayoría de los contextos occidentales, mantener el contacto visual el 60% del tiempo durante una conversación indica confianza y sinceridad. Muy poco contacto visual sugiere inseguridad o deshonestidad. Demasiado contacto visual puede parecer agresivo o inapropiado. Tu postura y lenguaje corporal transmiten estatus y confianza, incluso antes de decir una sola palabra. Una postura erguida con los hombros hacia atrás indica seguridad en uno mismo y competencia. Los hombros encorvados o encorvados sugieren inseguridad o falta de energía. El espacio que ocupas también importa. Dado que las personas seguras de sí mismas utilizan naturalmente más espacio mediante gestos abiertos y posturas relajadas, la calidad de la voz influye enormemente en la primera impresión. Las voces más graves se perciben automáticamente como más autoritarias y competentes, por lo que tanto hombres como mujeres bajan inconscientemente el tono cuando quieren proyectar autoridad. La velocidad al hablar también es importante.
Hablar ligeramente más lento sugiere consideración y control, mientras que hablar muy rápido puede indicar ansiedad o falta de confianza. La ropa y el cuidado personal comunican estatus social, atención al detalle y respeto por la situación. Esto no significa que necesites ropa cara, sino que tu apariencia debe ser apropiada para el contexto y demostrar que has invertido esfuerzo en tu presentación. Las investigaciones demuestran que las personas se forman impresiones sobre tu nivel de ingresos, educación y clase social en segundos basándose únicamente en la vestimenta. El principio psicológico de la primacía implica que las primeras impresiones crean un filtro a través del cual se interpreta toda la información posterior. Si alguien te percibe inicialmente como competente, interpretará los comportamientos ambiguos como signos de competencia. Si su primera impresión es negativa, buscará pruebas que la confirmen y descartará la información contradictoria. Por eso es tan difícil recuperarse de una mala primera impresión. No es imposible, pero requiere interacciones positivas constantes a lo largo del tiempo para superar el juicio negativo inicial. Es mucho más eficiente invertir energía en crear buenas primeras impresiones que intentar reparar las malas. La buena noticia es que las primeras impresiones son en gran medida controlables. Dado que se basan en comportamientos y características observables, puedes optimizar conscientemente tu presentación para diferentes situaciones. Esto no significa ser falso, significa destacar intencionalmente tus cualidades positivas desde el primer momento. El contexto también influye en la formación de la primera impresión. El mismo comportamiento puede crear impresiones completamente diferentes según el entorno. La ropa informal apropiada para una barbacoa de fin de semana podría generar impresiones negativas en una reunión de negocios. Comprender las expectativas y normas de cada entorno te permite calibrar tu presentación adecuadamente. El contexto cultural influye significativamente en los criterios de la primera impresión. El contacto visual directo, que en la cultura estadounidense transmite confianza, podría percibirse como una falta de respeto en algunas culturas asiáticas. El contacto físico normal en las culturas mediterráneas podría incomodar a los europeos del norte. Desarrollar la inteligencia cultural implica comprender estas variaciones y adaptarse en consecuencia. El concepto psicológico de segmentación sutil explica por qué las primeras impresiones pueden ser sorprendentemente precisas. Los humanos somos extraordinariamente hábiles para detectar sutiles señales de comportamiento que revelan rasgos subyacentes de la personalidad. Tus microexpresiones, postura, voz, tono y patrones de movimiento proporcionan información sobre tu estado interior y carácter. Sin embargo, las primeras impresiones también pueden estar sistemáticamente sesgadas. El efecto halo significa que un rasgo positivo puede hacer que todo lo demás en una persona parezca más positivo. El atractivo físico crea un efecto halo particularmente fuerte. Las personas atractivas son percibidas automáticamente como más inteligentes, competentes y morales, incluso cuando no existe una conexión lógica entre la apariencia y estas cualidades. Comprender estos sesgos te ayuda a aprovecharlos éticamente y a evitar ser engañado por ellos al evaluar a los demás. Que alguien cause una buena primera impresión no significa que sea realmente competente o confiable. Del mismo modo, alguien que causa una mala primera impresión debido al nerviosismo o a las diferencias culturales podría ser una persona excepcional una vez que la conoces. La clave para dominar las primeras impresiones reside en desarrollar la capacidad de proyectar conscientemente las cualidades más importantes en cada situación específica, sin perder la autenticidad de tu personalidad. Esto implica contar con un repertorio de estilos de presentación a los que puedas acceder según necesites proyectar autoridad, calidez, creatividad o confiabilidad. Capítulo 6. Microexpresiones y el lenguaje del rostro. El rostro humano es el dispositivo de comunicación más sofisticado de la naturaleza, capaz de producir más de 10.000 expresiones distintas mediante la coordinación de 43 músculos diferentes. La mayoría de las personas cree poder ocultar sus verdaderas emociones tras máscaras sociales, pero la realidad es que los sentimientos auténticos se filtran a través de microexpresiones, movimientos faciales ultra rápidos que ocurren en menos de una fracción de segundo, demasiado rápidos para el control consciente. Aprender a interpretar las microexpresiones te permite acceder a la verdad emocional sin filtros de las personas. Aunque alguien diga que está bien, su rostro puede mostrar irritación. Aunque afirme estar de acuerdo con tu propuesta, su expresión puede revelar duda o escepticismo.
Esta habilidad es tan poderosa que la utilizan todos, desde interrogadores del FBI hasta ejecutivos de empresas de la lista Fortune 500 y terapeutas que trabajan con víctimas de traumas. Las 7 microexpresiones universales corresponden a emociones humanas básicas que parecen idénticas en todas las culturas, edades y orígenes. Estas expresiones están arraigadas en nuestra neurología y aparecen automáticamente cuando experimentamos las emociones correspondientes, independientemente de nuestros intentos por ocultarlas. La primera expresión universal es la felicidad, caracterizada por la contracción de los músculos alrededor de los ojos y la elevación de las comisuras de los labios. La felicidad genuina crea lo que los investigadores llaman patas de gallo, pequeñas arrugas que irradian desde las comisuras exteriores de los ojos. Por eso, las sonrisas genuinas se llaman sonrisas de Duchenne en honor al científico que identificó por primera vez este patrón. Las sonrisas falsas solo involucran los músculos de la boca y pueden mantenerse mucho más tiempo que las sonrisas genuinas que se desvanecen naturalmente después de unos segundos. Ver microexpresiones de felicidad genuina indica que la persona está experimentando una emoción positiva auténtica. Esta información es valiosa porque revela que hace que alguien se sienta realmente bien, no solo lo que dice que le hace feliz. Puedes usar este conocimiento para construir una buena relación centrando las conversaciones en temas que generen respuestas positivas genuinas. La segunda expresión es la tristeza, que se identifica por la caída de los párpados superiores, la pérdida de enfoque en la mirada y la ligera inclinación de las comisuras de los labios hacia abajo. Las comisuras internas de las cejas también pueden levantarse y unirse creando una forma triangular en la frente. Las microexpresiones de tristeza suelen aparecer cuando las personas hablan de pérdidas, decepciones o arrepentimientos. Incluso si intentan parecer fuertes o impasibles, reconocer la tristeza permite responder con la empatía y el apoyo adecuados. A veces las personas necesitan que se reconozca su dolor más que soluciones a sus problemas. Al observar microexpresiones de tristeza, suele ser más efectivo validar sus sentimientos que intentar animarlas o solucionar su situación de inmediato. La tercera expresión es la ira, que se caracteriza por la bajada y el fruncimiento de las cejas. La tensión en los párpados y la presión o el afinamiento de los labios. Las fosas nasales también pueden dilatarse ligeramente. Las microexpresiones de ira pueden aparecer incluso cuando alguien habla con calma o intenta parecer razonable. Indican que la persona se siente frustrada, amenazada o en contra de lo que está sucediendo. Detectar las microexpresiones de ira a tiempo permite abordar las preocupaciones subyacentes antes de que se conviertan en un conflicto abierto. Cuando notes accesos de ira, puedes detenerte para comprobar si la persona comprende, reconocer su perspectiva o ajustar tu enfoque para que sea menos amenazante para sus intereses o valores. La cuarta expresión es el miedo, que se caracteriza por párpados superiores levantados, párpados inferiores tensos y cejas levantadas y fruncidas. La boca puede abrirse ligeramente y contraerse por las comisuras. Las microexpresiones de miedo revelan cuando alguien se siente amenazado, inseguro o ansioso ante una situación, incluso si intenta aparentar confianza. Comprender cuando alguien experimenta miedo permite tranquilizarlo, moderar su enfoque o abordar sus preocupaciones específicas. El miedo a menudo se disfraza de resistencia o desacuerdo, pero la emoción subyacente es en realidad incertidumbre o preocupación por las consecuencias negativas. La quinta expresión es la sorpresa, que se manifiesta mediante el levantamiento de las cejas, los ojos bien abiertos y la mandíbula caída. La sorpresa suele ser la microexpresión más breve, ya que la emoción en sí es fugaz. Uno se sorprende hasta que procesa lo sucedido. Entonces, experimenta una emoción diferente sobre la situación. La sorpresa genuina no se puede fingir de forma convincente porque los movimientos musculares son demasiado complejos y coordinados. Las microexpresiones de sorpresa indican cuando la información es inesperada o cuando se han cuestionado las suposiciones de alguien. Esto puede ser valioso para comprender si su mensaje se está recibiendo como se pretendía o si necesita proporcionar más contexto o explicación. La sexta expresión es el asco, que se identifica mediante el arrugamiento de la nariz, la elevación del labio superior y la bajada de las cejas. Los párpados inferiores pueden levantarse ligeramente. El asco puede ser físico, moral o emocional. Las personas muestran microexpresiones de asco cuando se encuentran con algo que les resulta repulsivo, ofensivo o profundamente desagradable. Reconocer el asco te ayuda a comprender cuando has transgredido los valores o límites de alguien. Esta información te permite ajustar tu enfoque.
Discúlpate si corresponde o simplemente comprende que esta persona podría no estar alineada con tus valores o propuestas. La séptima expresión es el desprecio. La única expresión universal asimétrica se manifiesta como una ligera elevación de una comisura de la boca, creando una media sonrisa burlona. El desprecio indica sentimientos de superioridad, desde no desaprobación moral. Sugiere que alguien se cree superior o superior a aquello por lo que se desprecia. El desprecio suele ser la emoción más dañina en las relaciones porque crea distancia y jerarquía en lugar de conexión. Cuando ves microexpresiones de desprecio, indica problemas graves en la relación o interacción que deben abordarse directamente. Más allá de las 7 expresiones universales, también debes estar atento a las microexpresiones de pensamiento y concentración. Cuando las personas procesan información compleja, sus ojos pueden desenfocarse ligeramente, su boca puede fruncirse o desviarse hacia un lado y pueden mostrar una tensión sutil alrededor de los ojos. Aprender a reconocer las expresiones de pensamiento ayuda a saber cuándo esperar a que alguien procese la información y cuándo simplemente evita darte una respuesta. La clave para interpretar las microexpresiones con precisión es comprender que a menudo contrastan con la expresión general o la comunicación verbal de la persona. Alguien podría sonreír y mostrarse de acuerdo contigo mientras muestra microexpresiones de enojo o disgusto. Estas contradicciones son donde reside la información más valiosa, ya que revelan la verdad emocional sin filtrar de la persona. Sin embargo, es crucial recordar que las microexpresiones muestran lo que alguien siente, no necesariamente lo que piensa o lo que pretende hacer. Las emociones proporcionan información importante, pero deben interpretarse en contexto. Alguien puede mostrar enojo porque está frustrado consigo mismo, no porque esté en desacuerdo contigo. Alguien puede mostrar miedo porque le preocupan los desafíos de implementación, no porque se oponga a tu idea. El enfoque más socialmente inteligente es utilizar la lectura de microexpresiones para recopilar información en lugar de leer la mente. Cuando notes microexpresiones que contradicen la comunicación verbal de alguien, puedes hacer preguntas amables para comprender mejor su perspectiva, tranquilizarlo si parece ansioso o reducir la velocidad si parece abrumado. Desarrollar esta habilidad requiere práctica y paciencia. Empieza observando a las personas en situaciones de bajo riesgo. Observa las microexpresiones que se ven en los rostros durante conversaciones informales, al ver películas o durante presentaciones. Presta atención a las microexpresiones que aparecen en tu propio rostro practicando frente a un espejo o grabándote. Recuerda que algunas personas son naturalmente más expresivas que otras y algunas han aprendido a controlar sus expresiones con mayor eficacia. El contexto cultural también influye en los patrones de expresión. Aunque las 7 emociones universales aparecen en todas las culturas, el objetivo no es convertirse en un detector de mentiras humano, sino desarrollar una mayor sensibilidad a las corrientes emocionales que fluyen bajo las interacciones superficiales. Capítulo 7. Dominio del lenguaje corporal. Lo que la gente no dice. Si bien las personas pueden controlar cuidadosamente sus palabras e incluso manejar sus expresiones faciales hasta cierto punto, el lenguaje corporal opera en gran medida fuera de la conciencia. Su postura, gestos, posicionamiento espacial y patrones de movimiento transmiten continuamente información sobre su confianza, estado emocional, intenciones y estatus social. Aprender a interpretar y dirigir conscientemente el lenguaje corporal le brinda acceso a un poderoso canal de comunicación que la mayoría de las personas ignora por completo. La base de la psicología del lenguaje corporal reside en comprender que su presentación física influye directamente tanto en cómo lo perciben los demás como en cómo se siente consigo mismo. Esto se debe a la relación birreaccional entre mente y cuerpo. Sus pensamientos influyen en su postura, pero ésta también influye en sus pensamientos y emociones. Cuando adopta deliberadamente un lenguaje corporal seguro, comienza a sentirse más seguro debido a los cambios hormonales que desencadena su postura física. Una investigación de la psicóloga social Amy Cuddy demostró que mantener posturas poderosas durante tan solo 2 minutos aumenta los niveles de testosterona y disminuye el cortisol, creando sentimientos genuinos de confianza y reduciendo el estrés. Esto significa que el lenguaje corporal no se limita a la comunicación externa. El elemento más fundamental del lenguaje corporal seguro es la alineación postural. Al estar de pie o sentado con la columna recta, los hombros hacia atrás y la cabeza nivelada, proyectas competencia y seguridad en ti mismo. Esta alineación también optimiza tu respiración y flujo de energía, haciéndote sentir más alerta y capaz. Por el contrario,
Una postura encorvada con la cabeza hacia adelante indica seguridad y baja energía, a la vez que te hace sentir más cansado y menos seguro. La clave está en encontrar el equilibrio entre una postura militar rígida que puede parecer agresiva o incómoda, y una alineación relajada que mantiene la dignidad y la presencia. Piensa en tu columna vertebral como una pila de bloques que debe equilibrarse naturalmente con la cabeza flotando sin esfuerzo sobre ella, en lugar de mantenerse en su lugar por la tensión muscular. La posición de los hombros es igualmente importante para transmitir confianza y estatus. Hombros anchos y relajados sugieren capacidad y estabilidad emocional. Hombros encogidos hacia las orejas indican tensión y ansiedad. Hombros inclinados hacia adelante sugieren una postura defensiva y poca confianza. La posición ideal de los hombros es amplia y relajada, ocupando el espacio adecuado sin parecer agresivo. La posición de las manos y los brazos proporciona información continua sobre el estado emocional y las intenciones de la persona. Los gestos con las manos abiertas, con las palmas visibles, indican honestidad y franqueza. Las manos ocultas, ya sea en los bolsillos, a la espalda o debajo de las mesas, pueden generar sospecha y distancia. Los brazos cruzados crean una barrera física que otros interpretan inconscientemente como barreras emocionales o psicológicas. Sin embargo, el contexto es fundamental para interpretar la posición de los brazos. Alguien podría cruzar los brazos porque tiene frío, porque está cómodo o porque está concentrado, no necesariamente porque esté a la defensiva. La clave está en buscar conjuntos de comportamientos en lugar de interpretar gestos individuales de forma aislada. Los gestos al hablar revelan niveles de confianza y patrones de pensamiento. Las personas seguras de sí mismas usan gestos deliberados y controlados que enfatizan sus puntos sin distraer. Sus gestos tienden a alejarse de su cuerpo, reclamando espacio y atrayendo la atención hacia sus ideas. Las personas nerviosas suelen usar gestos repetitivos para tranquilizarse, como tocarse la cara, jugar con su cabello o ajustarse la ropa. La velocidad y el tamaño de los gestos también comunican diferentes mensajes. Los gestos más largos y lentos sugieren consideración y autoridad. Los gestos más pequeños y rápidos pueden indicar emoción o ansiedad. Los oradores más eficaces varían sus patrones gestuales para que coincidan con el contenido y el tono emocional de su mensaje. El posicionamiento espacial y la proxémica revelan la dinámica social y la calidad de las relaciones. La distancia que mantienen las personas entre sí, cómo inclinan sus cuerpos y si reflejan la posición del otro. Todo proporciona información sobre la compenetración, el estatus y los niveles de comodidad. En la mayoría de las culturas occidentales, la distancia íntima se reserva para familiares cercanos y parejas románticas. La distancia personal se utiliza para amigos y conocidos casuales. La distancia social es apropiada para interacciones de negocios y situaciones formales. La distancia pública se utiliza para presentaciones y discursos formales. Cuando alguien mantiene constantemente una distancia mayor de la que la situación generalmente requiere, puede indicar incomodidad, desacuerdo o deseo de distancia emocional. Cuando alguien se acerca más de lo que sugieren las normas culturales, puede indicar interés, atracción o un intento de establecer dominio. La orientación corporal es otro elemento crucial. Cuando las personas están comprometidas e interesadas, tienden a orientar todo su cuerpo hacia el orador, no solo su cabeza. Cuando están desinteresados o buscan una salida, sus pies y cuerpo pueden apuntar hacia puertas o alejarse de la interacción, incluso si mantienen contacto visual y conversación cortés. Reflejar es una de las herramientas más poderosas en la psicología del lenguaje corporal. Cuando las personas sienten empatía y conexión, inconscientemente imitan la postura, los gestos y los niveles de energía del otro. Puedes usar deliberadamente la imitación sutil para generar empatía, pero debe hacerse con naturalidad y respeto. La imitación obvia se siente manipuladora y destruye la confianza. Reflejar eficazmente implica igualar los niveles de energía y la postura general en lugar de copiar gestos específicos. Si alguien se inclina hacia adelante y habla con energía, puedes inclinarte ligeramente hacia adelante y aumentar tu propia energía. Si alguien habla en voz baja y parece relajado, puedes igualar su energía más tranquila y su postura relajada. El concepto de burbujas de espacio personal es culturalmente específico, pero universalmente importante. Todos tenemos límites invisibles alrededor de nuestro cuerpo que nos resultan cómodos o incómodos al cruzarlos. Respetar estos límites genera confianza, mientras que violarlos crea tensión y respuestas defensivas.
El estatus y el dominio se negocian continuamente a través del posicionamiento del lenguaje corporal. Las personas de estatus superior suelen ocupar más espacio, usar gestos más expansivos y mantener posturas más relajadas. Tienden a moverse de forma más lenta y deliberada. Las personas de estatus inferior suelen empequeñecerse, usar gestos más restringidos y mostrar mayor energía nerviosa. Sin embargo, la verdadera confianza difiere de las demostraciones de dominio. El lenguaje corporal seguro es relajado y natural en lugar de forzado o agresivo. Reclama el espacio apropiado sin invadir a los demás. Proyecta capacidad sin necesidad de menospreciar a nadie. Los hábitos nerviosos y las conductas de autoconselo se encuentran entre los aspectos más reveladores del lenguaje corporal. Tocarse la cara, el cuello o el cabello, juguetear con objetos. Los movimientos repetitivos y los cambios en los patrones respiratorios indican ansiedad o malestar interno. Aprender a reconocer estos patrones en uno mismo permite gestionar la ansiedad y proyectar mayor confianza. Reconocerlos en los demás permite brindar seguridad o ajustar el enfoque para ser menos amenazante. La integración de todos estos elementos crea lo que los investigadores llaman presencia, la cualidad de estar plenamente comprometido, seguro y auténtico en las interacciones sociales. La presencia no se puede fingir, ya que requiere una alineación entre el estado interno y la presentación externa. Cuando tus pensamientos, emociones y lenguaje corporal son congruentes, los demás perciben tu autenticidad y responden con mayor confianza y respeto. Dominar el lenguaje corporal requiere autoconciencia y conciencia de los demás. Necesitas ser consciente de tus propios patrones habituales y de cómo afectan a los demás. También necesitas ser sensible a la comunicación no verbal de los demás para poder responder adecuadamente a su nivel de comodidad y estado emocional. El objetivo no es manipular a los demás con trucos de lenguaje corporal, sino ser más consciente e intencional en este poderoso canal de comunicación. Cuando tu lenguaje corporal refleja auténticamente confianza, interés y respeto por los demás, mejora todas tus interacciones y relaciones. Capítulo 8: Patrones vocales y psicología del tono. Tu voz transmite mucha más información que las palabras que pronuncias. El tono, el ritmo, el volumen y el ritmo de tu habla comunican tu estado emocional, nivel de confianza, estatus social e intenciones con mayor fuerza que tu mensaje real. La mayoría de las personas ignoran por completo este canal de comunicación vocal, perdiendo información crucial sobre los demás y sin optimizar su propia presencia vocal. La psicología de la comunicación vocal revela que los humanos somos extraordinariamente sensibles a las señales vocales. Antes incluso de procesar el significado de las palabras de alguien, nuestro cerebro analiza automáticamente sus patrones vocales en busca de información sobre su estado emocional, confiabilidad y posición social. Esto ocurre en cuestión de milisegundos e influye en toda nuestra respuesta a la persona y a su mensaje. El elemento fundamental de la psicología vocal es el tono, que se correlaciona directamente con la autoridad y la competencia percibidas. Las voces más graves se asocian universalmente con el liderazgo, la inteligencia y la confiabilidad. Por eso, tanto hombres como mujeres bajan inconscientemente el tono cuando quieren proyectar autoridad o cuando intentan ser tomados en serio. Sin embargo, la clave no está simplemente en hablar en el registro más bajo posible, ya que puede sonar artificial y forzado. El objetivo es hablar desde tu rango tonal óptimo, el tercio inferior de tu rango vocal natural, donde tu voz tiene mayor resonancia y potencia. Esto requiere una respiración adecuada, apoyo y relajación de la tensión innecesaria en la garganta y la mandíbula. La resonancia vocal se refiere a cómo tu voz vibra a través de tu cuerpo y llena el espacio a tu alrededor. Una voz resonante suena rica, plena y autoritaria. Mientras que una voz fina carece de presencia y las pausas cumplen múltiples funciones psicológicas, crean anticipación y dirigen la atención a lo que viene a continuación, permiten ordenar las ideas y hablar con mayor precisión y dan tiempo a los demás para procesar información compleja. También demuestran confianza, ya que solo los oradores seguros se sienten cómodos con el silencio momentáneo. Los patrones de volumen transmiten respeto y conciencia social. Hablar demasiado alto puede parecer agresivo o desconsiderado. Hablar demasiado bajo puede parecer inseguro o forzar a otros a esforzarse para escucharte. El volumen apropiado depende del tamaño del espacio, la cantidad de personas presentes y el contexto cultural. Los oradores seguros modulan su volumen apropiadamente para la situación y usan cambios de volumen para enfatizar.
Podrían hablar más suavemente para atraer a las personas durante momentos íntimos o serios o aumentar el volumen para energizar y motivar durante segmentos inspiradores. La variedad vocal mantiene a los oyentes interesados y transmite inteligencia emocional. La entrega monótona sugiere aburrimiento, falta de compromiso o monotonía emocional. Los oradores que varían su tono, ritmo y volumen se presentan como más interesantes, inteligentes y emocionalmente conscientes. Esto no significa ser artificialmente dramático o teatral. La variedad vocal natural refleja el contenido emocional de tu mensaje y tu compromiso genuino con el tema. Cuando estás entusiasmado con una idea, tu voz naturalmente se vuelve más enérgica. Cuando estás discutiendo algo serio, tu tono naturalmente se vuelve más grave. La articulación y la claridad demuestran respeto por tu audiencia y confianza en tu mensaje. Murmurar, arrastrar las palabras o hablar con mala articulación te hace parecer menos inteligente y menos seguro. También obliga a tus oyentes a esforzarse más para entenderte, lo que puede generar frustración y desconexión. Una articulación clara requiere una posición correcta de la boca y la lengua, una apertura bucal adecuada y una pronunciación deliberada de las consonantes. Es especialmente importante pronunciar claramente las terminaciones de las palabras y hablar lo suficientemente lento como para que se puedan oír todas las sílabas con claridad. El sonido de la voz quebrada, el habla ascendente y las muletillas son patrones de habla modernos que socavan significativamente la competencia y la autoridad percibidas. El sonido de la voz quebrada es el chirrido grisáceo que se produce cuando la voz baja a su registro más bajo. El habla ascendente es el patrón de terminar las declaraciones con una entonación ascendente que las hace parecer preguntas. Las muletillas son temas y gustos que salpican el discurso incierto. Los tres patrones indican inseguridad, incertidumbre o falta de preparación. Hacen que los hablantes parezcan más jóvenes, menos seguros y menos autoritarios. Eliminar estos patrones requiere conciencia y práctica, pero la mejora en cómo te perciben los demás es drástica. La regulación emocional mediante el control vocal es una herramienta poderosa para gestionar tanto tu propio estado como las respuestas de los demás. Al controlar conscientemente tus patrones vocales, puedes influir en tu estado emocional. Hablar más despacio y profundamente puede calmar la ansiedad. Hablar con más energía puede aumentar la motivación y el entusiasmo. También puedes usar patrones vocales para influir en los estados emocionales de los demás. Una voz tranquila y firme puede ayudar a reducir la intensidad de los conflictos. Una voz entusiasta y enérgica puede motivar e inspirar. Una voz cálida y suave puede brindar consuelo y apoyo. Igualar y replicar patrones vocales puede generar empatía, pero al igual que la imitación del lenguaje corporal, debe hacerse de forma sutil y natural. Puedes igualar el nivel de energía, el ritmo o el volumen de habla de alguien sin copiar sus patrones vocales exactos. Esto crea una sensación de conexión y comprensión. Las consideraciones culturales influyen significativamente en la comunicación vocal. Cada cultura tiene normas diferentes en cuanto al volumen, el ritmo, la franqueza y la expresión emocional adecuados. Lo que suena seguro en una cultura puede sonar agresivo en otra. Lo que parece apropiadamente entusiasta en un contexto puede parecer poco profesional en otro. Desarrollar la conciencia vocal requiere tanto autocontrol como retroalimentación de los demás. Grábate hablando en diferentes situaciones para ser consciente de tus patrones habituales. Observa cómo cambia tu voz cuando estás nervioso, emocionado, enojado o seguro. Practica hablar en tu rango de tono óptimo con un buen apoyo respiratorio y una articulación clara. El objetivo no es desarrollar una voz profesional artificial, sino ser más consciente e intencional en el uso de este poderoso canal de comunicación. Cuando tus patrones vocales reflejan auténticamente confianza, compromiso y respeto por los demás, enriquecen tu mensaje y fortalecen tus relaciones. Tu voz es un instrumento que puedes desarrollar y perfeccionar a lo largo de la vida. Con conciencia y práctica puedes aprender a usar patrones vocales para proyectar la presencia y la autoridad que te ayudan a alcanzar tus objetivos sin perder la autenticidad de tu personalidad y valores. Capítulo 9. La psicología de la influencia y la persuasión. La influencia no se trata de manipulación ni coerción. Se trata de comprender los principios psicológicos que guían la toma de decisiones humanas y usar ese conocimiento para crear valor genuino para los demás a la vez que se alcanzan los propios objetivos legítimos. Los influenciadores más eficaces no obligan a las personas a cambiar de opinión.
crean las condiciones para que las personas naturalmente deseen alinearse con sus ideas. La base de la influencia ética reside en comprender que todas las decisiones humanas son, en última instancia, emocionales. Incluso cuando las personas creen estar siendo puramente racionales. La investigación neurocientífica revela que las personas con daño en los centros emocionales del cerebro tienen dificultades para tomar decisiones, incluso simples, a pesar de tener intactas sus capacidades de razonamiento lógico. Esto significa que una influencia efectiva debe abordar tanto los aspectos emocionales como los racionales de la toma de decisiones. El primer principio de la psicología de la influencia es la reciprocidad, la profunda necesidad humana de devolver favores y mantener el equilibrio en las relaciones. Cuando alguien hace algo por nosotros, nos sentimos psicológicamente obligados a hacer algo por el a cambio. Este principio es tan poderoso que funciona incluso cuando el favor inicial es pequeño. No solicitado o proviene de alguien que no nos cae especialmente bien. La reciprocidad funciona porque cumplió una importante función evolutiva. Los humanos hábiles para construir relaciones recíprocas tenían más probabilidades de recibir ayuda en momentos de necesidad, lo que les aumentaba las posibilidades de sobrevivir y reproducirse. Hoy en día, este antiguo mecanismo sigue operando con fuerza en las interacciones modernas. Para usar la reciprocidad de forma ética, concéntrese en ofrecer un valor genuino antes de pedir nada a cambio. Esto puede significar compartir información útil, hacer presentaciones útiles, ofrecer su experiencia o simplemente brindar a alguien toda su atención y respeto. La clave es que su contribución inicial sea significativa para la otra persona, no solo para usted. El segundo principio es el compromiso y la coherencia. Las personas tienen una profunda necesidad psicológica de parecer coherentes con sus decisiones, declaraciones y creencias previas. Una vez que alguien asume una postura o se compromete, siente la presión de alinear su comportamiento futuro con ese compromiso, incluso si las circunstancias cambian. Este principio es especialmente poderoso cuando las personas asumen compromisos públicos o cuando sienten que han elegido su postura libremente en lugar de ser presionadas. Los compromisos escritos son más poderosos que los verbales y los compromisos que requieren esfuerzo o sacrificio son más poderosos que los compromisos fáciles. Para impulsar el compromiso y la coherencia, ayude a las personas a articular sus propios valores, objetivos y prioridades. Haga preguntas que las lleven a expresar porque su propuesta se alinea con lo que ya creen o desean. Una vez que hayan expresado su postura, sentirán la presión interna de cumplir con sus propias palabras. El tercer principio es la prueba social, la tendencia a buscar orientación en otros sobre el comportamiento apropiado, especialmente en situaciones de incertidumbre. Cuando las personas no están seguras de qué hacer, observan lo que otros en situaciones similares han hecho y siguen ese ejemplo. Por eso, los testimonios, los estudios de caso y los ejemplos de lo que personas como usted han hecho son tan persuasivos. La prueba social es más efectiva cuando los ejemplos provienen de personas con las que el público objetivo se identifica. Es más probable que un ejecutivo corporativo se vea influenciado por lo que otros ejecutivos han hecho que por lo que han hecho los estudiantes universitarios. Alguien de una región o industria en particular se verá más influenciado por ejemplos de su mismo contexto para usar la prueba social eficazmente. Recopile y comparta ejemplos relevantes de otras personas que hayan tomado decisiones similares o logrado resultados similares. Sea específico sobre las similitudes entre sus ejemplos y la situación de su público, si es posible. Facilite el contacto directo entre clientes potenciales y clientes satisfechos. El cuarto principio es la simpatía. Las personas se dejan influenciar más fácilmente por quienes les agradan y con quienes se sienten conectadas. Nos gustan las personas similares a nosotros, que nos elogian genuinamente, que son físicamente atractivas y que asociamos con experiencias positivas. También nos gusta la gente que parece gustarnos. Generar simpatía requiere un interés genuino en los demás y la capacidad de encontrar conexiones y similitudes auténticas. Esto no significa ser falso ni manipulador, sino más bien tener curiosidad genuina por los demás y destacar los puntos en común cuando los haya. El quinto principio es la autoridad. Las personas se someten a los expertos y a quienes sostentan un poder legítimo. Sin embargo, la autoridad no siempre requiere credenciales o títulos formales. La experiencia demostrada, una presentación segura y el respeto de los demás pueden generar autoridad percibida. Para generar la autoridad adecuada,
concéntrese en desarrollar una auténtica experiencia en su campo y en encontrar formas creíbles de demostrarla. Esto podría incluir compartir credenciales relevantes, mostrar símbolos de experiencia o que otros presenten sus cualificaciones. Sin embargo, la autoridad debe equilibrarse con la accesibilidad. Un énfasis excesivo en el estatus puede generar distancia en lugar de influencia. El sexto principio es la escasez. Las personas valoran más las cosas cuando son raras, limitadas o potencialmente inaccesibles. Este principio funciona porque la escasez a menudo indica valor en el mundo real. También desencadena la aversión a la pérdida, la realidad psicológica de que las personas sienten el dolor de perder algo con mayor intensidad que el placer de obtenerlo. La escasez debe ser genuina para ser ética. Crear una falsa urgencia o limitaciones artificiales es manipulador. En última instancia socava la confianza. Sin embargo, cuando existe escasez genuina, tiempo limitado, acceso exclusivo o recursos finitos, destacar estas limitaciones puede motivar la acción. La psicología del encuadre afecta drásticamente la forma en que las personas interpretan y responden a la información. La misma información factual puede presentarse de maneras que enfaticen beneficios o costos, ganancias o pérdidas, oportunidades o riesgos. Las respuestas de las personas cambian drásticamente según cómo se encuadre la información, incluso cuando los hechos subyacentes siguen siendo idénticos. Un encuadre eficaz requiere comprender los valores, miedos y motivaciones de la audiencia. Para las personas reacias al riesgo, enfatice cómo su propuesta reduce el riesgo o previene pérdidas. Para las personas que buscan oportunidades, enfatice las posibles ganancias y ventajas. Para las personas centradas en las relaciones, enfatice cómo su propuesta fortalece las conexiones o beneficia a los demás. El momento oportuno para intentar influir afecta significativamente su éxito. Las personas son más receptivas a ciertos tipos de influencia en diferentes momentos y contextos. Están más abiertas a nuevas ideas cuando están de buen humor, menos defensivas cuando se sienten seguras y respetadas y más propensas a comprometerse cuando sienten que tienen el control de la decisión. Comprender la resistencia es crucial para la influencia ética. Cuando las personas se resisten a sus ideas, generalmente están protegiendo algo que valoran, su autonomía, sus creencias, sus recursos o sus relaciones. Una influencia efectiva aborda estas preocupaciones subyacentes en lugar de simplemente oponerse con más fuerza a la resistencia. La forma más poderosa de influencia es la motivación inspiradora, conectar sus propuestas con los valores, aspiraciones y propósito más profundos de las personas. Cuando las personas ven cómo sus ideas contribuyen a sus objetivos y valores más elevados, no solo cumplen con sus peticiones, sino que se convierten en verdaderos partidarios entusiastas. Esto requiere comprender qué es lo que realmente importa a cada persona más allá de sus deseos superficiales. ¿Cuáles son sus valores fundamentales? ¿Qué legado desean crear? ¿Qué les haría sentir orgullosos y realizados? Cuando puedes conectar auténticamente tus propuestas con estas motivaciones más profundas, la influencia se convierte en inspiración. Capítulo 10. Contagio emocional. ¿Cómo se propagan las emociones? Las emociones humanas son tan contagiosas como los virus, propagándose de persona a persona mediante la mímica inconsciente, la atención compartida y la sincronización neurológica. Comprender el contagio emocional te da el poder de influir conscientemente en la atmósfera emocional de cualquier interacción a la vez que te proteges de absorber emociones negativas que no te benefician. La ciencia del contagio emocional revela que cuando estás en presencia de otra persona, tu cerebro imita automáticamente sus expresiones faciales, postura, patrones vocales y ritmos respiratorios. Esta mímica ocurre a través del sistema de neuronas espejo, células cerebrales especializadas que se activan tanto cuando experimentas una emoción como cuando observas a otra persona experimentarla. Esta mímica neurológica crea lo que los investigadores llaman convergencia emocional. A los pocos minutos de continuación, capítulo 10 completado. Interactuar con alguien, nuestros estados emocionales comienzan a sincronizarse. Si pasas tiempo con alguien ansioso, tu propio nivel de ansiedad aumentará gradualmente. Si interactúas con alguien entusiasta y optimista, tu energía se elevará naturalmente. Esta transferencia emocional ocurre sin que ninguna de las partes sea consciente del proceso. El contagio emocional cumplió una función evolutiva crucial para nuestros antepasados.
Los grupos humanos que podían sincronizar rápidamente sus estados emocionales tenían ventajas de supervivencia. Si un miembro del grupo mostraba miedo repentino, otros que podían captar y compartir esa emoción rápidamente podían responder a las amenazas antes de comprenderlas conscientemente. Esta capacidad salvó innumerables vidas a lo largo de la evolución humana. Las personas varían dramáticamente en su susceptibilidad al contagio emocional. Algunas personas son altamente empáticas y absorben las emociones de quienes las rodean como esponjas, experimentando los estados emocionales de otros casi tan intensamente como los propios. Otras personas son más resistentes al contagio emocional y mantienen su propio estado emocional independientemente del clima emocional que las rodea. Comprender tu propio nivel de susceptibilidad al contagio emocional es crucial para proteger tu bienestar mientras mantienes conexiones empáticas con los demás. Si eres altamente susceptible, necesitas desarrollar límites emocionales más fuertes y técnicas de autorregulación para evitar ser abrumado por las emociones de otros. Si eres menos susceptible, necesitas esforzarte conscientemente por sintonizar con los estados emocionales de los demás para mantener conexiones sociales efectivas. El contagio emocional no es un proceso democrático donde todos los participantes influyen por igual en el estado emocional del grupo. Las personas con mayor energía emocional, confianza social o estatus tienden a tener una influencia desproporcionada en el clima emocional colectivo. Los líderes, en particular, tienen un impacto masivo en los estados emocionales de sus equipos. La ansiedad de un líder se propaga más rápida y ampliamente que la ansiedad de cualquier miembro individual del equipo. Puedes usar el contagio emocional estratégicamente para influir positivamente en las interacciones y crear atmósferas que sirvan a tus objetivos. Al mantener conscientemente estados emocionales como calma, confianza, entusiasmo o compasión, naturalmente transmites estas emociones a las personas con las que interactúas. Esto no requiere fingir emociones que no sientes, sino más bien cultivar genuinamente los estados que deseas compartir. La protección contra el contagio emocional negativo requiere tanto conciencia como estrategias activas de regulación. Cuando te encuentras con personas que transmiten constantemente emociones negativas como ansiedad, ira o desesperanza, puedes mantener tu propio estado emocional mediante varias técnicas. La respiración profunda y consciente te ancla en tu propio centro fisiológico. Mantener una postura física centrada y abierta te ayuda a resistir la absorción de estados negativos. Recordar conscientemente que no tienes que absorber las emociones de otros crea un límite psicológico protector. Los ambientes físicos también afectan significativamente el contagio emocional. Los espacios abiertos con iluminación natural y colores brillantes facilitan la transmisión de emociones positivas. Los espacios cerrados, oscuros o desordenados tienden a intensificar las emociones negativas y hacer que sean más contagiosas. La música, los aromas y la temperatura ambiental también influyen en el estado emocional colectivo de las personas en un espacio. El contagio emocional digital opera a través de mecanismos diferentes, pero es igualmente poderoso en el mundo moderno. Las palabras que elegimos, los emojis que usamos, el tono que proyectamos en nuestras comunicaciones escritas y las imágenes que compartimos influyen en los estados emocionales de quienes reciben nuestros mensajes. Los mensajes positivos y de apoyo tienden a generar respuestas similares, creando ciclos virtuosos de positividad. Los mensajes críticos, negativos o ansiosos crean ciclos viciosos que amplifican la negatividad.